El presidente más poderoso del mundo acaba de recibir una bofetada diplomática que nadie vio venir. Donald Trump, el hombre que amenazó con invadir México, con imponer aranceles del 25%, con cerrar la frontera completamente, acaba de pedir permiso para entrar a territorio mexicano. Y Claudia Sheinbaum, una física nuclear de 62 años que lleva apenas 14 meses en el poder, le dijo que no. Así de simple. No. En los próximos 45 minutos les voy a explicar cómo México logró lo impensable: humillar a Estados Unidos en su propio juego. Bienvenidos. Soy Piers Morgan. Durante las últimas 3 décadas he entrevistado a presidentes, primeros ministros y dictadores. He cubierto crisis internacionales desde Londres hasta Bagdad, pero lo que está ocurriendo ahora mismo entre México y Estados Unidos es, sin exageración, uno de los momentos más extraordinarios en la historia diplomática del hemisferio occidental. Y casi nadie en el mundo anglosajón está prestando atención. Hace exactamente 11 días, el Departamento de Estado de Estados Unidos envió una solicitud formal al gobierno de México. El contenido de esa solicitud era simple pero sin precedentes. Donald Trump quería visitar Ciudad de México para una reunión bilateral con Claudia Sheinbaum. No estamos hablando de una visita de Estado planificada con meses de anticipación. Estamos hablando de una petición urgente, casi desesperada, del presidente estadounidense para sentarse frente a frente con su contraparte mexicana. La respuesta de Palacio Nacional llegó en menos de 48 horas y fue devastadora. México informó que la presidenta Sheinbaum no tenía disponibilidad en su agenda para recibir al presidente Trump en el corto plazo. Además, cualquier visita presidencial estadounidense requeriría un proceso de revisión de seguridad que tomaría semanas. En términos diplomáticos, esto es el equivalente a colgarle el teléfono al hombre más poderoso del planeta. Ahora ustedes se preguntarán por qué Trump necesitaba tan urgentemente reunirse con Sheinbaum. La respuesta tiene que ver con algo que está pasando ahora mismo en la frontera sur de Estados Unidos. Algo que los medios estadounidenses no están cubriendo adecuadamente. Algo que podría cambiar el balance de poder en Norteamérica para siempre. Déjenme contarles lo que descubrí cuando empecé a investigar esta historia hace 3 semanas. En noviembre de 2025, México tomó una decisión que pasó completamente desapercibida en Washington. El gobierno de Sheinbaum anunció que suspendería temporalmente la cooperación con el programa Permanecer en México, ese acuerdo que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos se procesaban en tribunales estadounidenses. En condiciones normales, esto habría sido una noticia menor, pero en diciembre de 2025, con Trump preparándose para implementar la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos, esta decisión mexicana es el equivalente a cerrar una válvula de escape en una olla de presión. Sin la cooperación de México, el plan de deportaciones de Trump simplemente no funciona. Y el presidente estadounidense lo sabe. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Según fuentes que consulté en el Departamento de Estado, Trump inicialmente pensó que podía resolver este problema con una llamada telefónica. El 26 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias, Trump llamó directamente a Sheinbaum. La llamada duró exactamente 7 minutos. Lo que se dijeron en esos 7 minutos cambió todo. Trump, según estas fuentes, abrió la conversación con su estilo característico. Le recordó a Sheinbaum que México depende del comercio con Estados Unidos, le mencionó los aranceles del 25% que había prometido durante su campaña. Le sugirió que la economía mexicana colapsaría si él decidía actuar.
Era el mismo libreto de intimidación que Trump había usado exitosamente con decenas de líderes mundiales. La respuesta de Sheinbaum lo dejó completamente descolocado. En lugar de ceder o negociar, la presidenta mexicana le presentó a Trump una lista de datos que él claramente desconocía. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, no al revés. 40 millones de empleos estadounidenses dependen directa o indirectamente del comercio con México. La industria automotriz de Detroit colapsaría en semanas sin las partes que llegan de fábricas mexicanas. Los supermercados de California, Texas y Arizona se quedarían sin frutas y verduras en cuestión de días. Pero Sheinbaum no se detuvo ahí. Le recordó a Trump algo que aparentemente nadie en su equipo le había explicado. En 2024, México superó a China como el principal exportador hacia Estados Unidos. Esto significa que cualquier guerra comercial con México tendría un impacto mucho mayor que la guerra comercial con China. Y a diferencia de China, México comparte 3.145 kilómetros de frontera con Estados Unidos. No puedes simplemente buscar proveedores alternativos cuando tu vecino inmediato tiene integradas sus cadenas de suministro con las tuyas. Lo que pasó después de esa llamada es extraordinario. Trump colgó el teléfono y, según mis fuentes, estuvo en silencio durante varios minutos. Sus asesores esperaban instrucciones. Esperaban que ordenara la implementación inmediata de los aranceles como represalia. En cambio, Trump pidió ver los números. Quería verificar si lo que Sheinbaum le había dicho era cierto. Era cierto. Cada palabra. El Departamento de Comercio confirmó que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los 800,000 millones de dólares anuales. Los analistas del Consejo de Asesores Económicos presentaron proyecciones que mostraban que un arancel del 25% a productos mexicanos causaría un aumento del 3% en la inflación estadounidense en los primeros 90 días. Eso es exactamente lo que Trump prometió combatir durante su campaña. Quiero que entiendan la ironía de esta situación. Trump ganó las elecciones de 2024 prometiendo mano dura con México, prometió aranceles, prometió cerrar la frontera, prometió deportaciones masivas. Sus votantes esperaban que México se arrodillara ante el poder estadounidense. En cambio, es Trump quien está buscando desesperadamente una reunión que México no quiere conceder. Ahora déjenme explicarles algo que muy pocos analistas están discutiendo públicamente. La negativa de Sheinbaum a recibir a Trump no es solo un gesto simbólico. Es parte de una estrategia mucho más amplia que México ha estado desarrollando silenciosamente durante los últimos 6 años. Una estrategia que comenzó con Andrés Manuel López Obrador y que Sheinbaum está ejecutando con precisión quirúrgica. Esta estrategia tiene un nombre que nadie en Washington quiere pronunciar en voz alta: diversificación económica. Mientras Trump amenazaba con aranceles durante su primer mandato, México no se quedó esperando. Firmó acuerdos comerciales con la Unión Europea. Profundizó sus relaciones con Japón y Corea del Sur. Y lo más importante, abrió las puertas a inversiones chinas en sectores estratégicos. En este momento, mientras ustedes escuchan esto, hay más de 1.500 empresas chinas operando en México. Están construyendo fábricas de baterías para vehículos eléctricos. Están instalando plantas de ensamblaje de componentes electrónicos. Están desarrollando infraestructura portuaria en el Pacífico mexicano. Todo esto pasó mientras Washington estaba distraído con Ucrania y el Medio Oriente. El Pentágono está alarmado. Tengo acceso a un informe clasificado que circuló en el Consejo de Seguridad Nacional hace apenas 2 semanas. El informe advierte que la presencia económica china en México representa una amenaza estratégica de primer orden para Estados Unidos.
No estamos hablando de una amenaza militar directa, estamos hablando de algo potencialmente más peligroso: la pérdida del control económico sobre el vecino más importante de Estados Unidos. Y aquí viene el dato que Trump descubrió demasiado tarde. México ya no necesita a Estados Unidos tanto como Estados Unidos necesita a México. Esto suena contradictorio, pero los números no mienten. Las remesas que los mexicanos en Estados Unidos envían a sus familias suman más de 60,000 millones de dólares al año. Es una cantidad enorme, pero representa apenas el 4% del Producto Interno Bruto mexicano. México puede sobrevivir sin esas remesas. Sería doloroso, pero sobreviviría. En cambio, si México decide ralentizar el comercio con Estados Unidos, aunque sea por unas semanas, el impacto sería catastrófico para la economía estadounidense. Cada día cruzan la frontera más de 500,000 vehículos comerciales. Cada día se intercambian bienes por valor de más de 2,000 millones de dólares. Interrumpir ese flujo sería como cortar una arteria principal del cuerpo económico estadounidense. Déjenme contarles algo que pasó la semana pasada y que ilustra perfectamente el dilema de Trump. El gobernador de Texas, Greg Abbott, llamó a la Casa Blanca para advertir que los empresarios tejanos estaban entrando en pánico. Habían escuchado rumores de que México podría implementar inspecciones adicionales en todos los camiones que cruzan hacia Estados Unidos. Solo inspecciones adicionales. Nada más. El tiempo promedio de cruce aumentaría de 30 minutos a 4 horas. Los empresarios tejanos calcularon el impacto: pérdidas de cientos de millones de dólares por día, fábricas que tendrían que cerrar por falta de componentes, supermercados con estantes vacíos, concesionarios de autos sin vehículos que vender, y todo esto sin que México impusiera un solo arancel, solo ralentizando el tráfico en la frontera. Abbott le transmitió a Trump un mensaje claro de los empresarios tejanos: no podemos permitirnos una guerra comercial con México. Trump, el hombre que prometió poner a México en su lugar, está siendo presionado por sus propios aliados políticos para que negocie. Pero para negociar necesita sentarse con Sheinbaum. Y Sheinbaum no quiere sentarse con él. Ahora quiero llevarlos a un nivel más profundo de esta historia, porque lo que está pasando entre Trump y Sheinbaum no es solo una disputa comercial o migratoria. Es el reflejo de un cambio tectónico en las relaciones de poder en el continente americano. Un cambio que tiene raíces que se remontan a 1848. Déjenme recordarles algo que muchos estadounidenses prefieren olvidar. Estados Unidos le arrebató a México 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Estamos hablando de lo que hoy son California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado, partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Más de la mitad de lo que era México pasó a manos de Estados Unidos después de una guerra de conquista. Estados Unidos pagó 15 millones de dólares por ese territorio en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 15 millones de dólares por California sola, hoy la quinta economía más grande del mundo. Por Texas, el estado que produce más petróleo que muchos países de la OPEP, por Arizona, Nevada, Nuevo México, Utah, Colorado. Fue el robo territorial más grande de la historia moderna disfrazado de transacción legal. Durante 177 años, México tuvo que aceptar esta realidad con la cabeza agachada. Era el vecino pobre del gigante del norte. Dependía completamente de Estados Unidos para su supervivencia económica. Cada presidente mexicano tenía que peregrinar a Washington a pedir favores. Cada negociación era asimétrica. México siempre cedía. Lo que está pasando en diciembre de 2025 representa la primera vez en casi 2 siglos que un presidente mexicano
puede negociar con Estados Unidos desde una posición de fuerza real. Y Claudia Sheinbaum lo sabe. Sabe que tiene cartas que ningún presidente mexicano anterior tuvo. Sabe que Trump necesita algo de México más de lo que México necesita de Trump. Quiero explicarles exactamente cuáles son esas cartas. Primera carta, el control migratorio. México no está obligado por ningún tratado internacional a detener a los migrantes que cruzan su territorio hacia Estados Unidos. Lo hace como favor a Washington. Si México decide simplemente dejar de cooperar, el flujo migratorio hacia la frontera sur estadounidense se multiplicaría exponencialmente. Segunda carta, el fentanilo. Sí, ya sé que Trump culpa a México por la crisis de opioides en Estados Unidos, pero la realidad es más compleja. Los precursores químicos para fabricar fentanilo vienen de China. Entran a México por puertos en el Pacífico. Si México realmente quisiera, podría cerrar esos puertos a los envíos chinos. Pero también podría decidir mirar hacia otro lado. La cooperación mexicana en la lucha contra el fentanilo es voluntaria, no obligatoria. Tercera carta, el agua. Esto casi nadie lo menciona, pero es crucial. El Tratado de Aguas de 1944 obliga a México a entregar cierta cantidad de agua del río Bravo a Estados Unidos cada año. Los agricultores de Texas dependen de esa agua. En los últimos años, México ha acumulado un déficit en sus entregas de agua. Podría simplemente decidir no pagar ese déficit. Texas entraría en una crisis agrícola sin precedentes. Cuarta carta, la mano de obra. Hay más de 11 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos, muchos de ellos en sectores esenciales: agricultura, construcción, procesamiento de alimentos, cuidado de ancianos. Si Trump implementa deportaciones masivas, ¿quién va a cosechar las frutas en California? ¿Quién va a construir las casas en Texas? ¿Quién va a cuidar a los ancianos en los asilos de Florida? Quinta carta. La ubicación geográfica. México está exactamente donde está. No puede moverse, pero tampoco puede ser ignorado. Cualquier cosa que Estados Unidos quiera hacer en Centroamérica, en el Caribe, en el Pacífico Sur de Norteamérica, tiene que pasar por México de una forma u otra. La geografía es destino, como decía Napoleón, y la geografía favorece a México en esta disputa. Ahora déjenme contarles lo que pasó cuando Trump finalmente entendió que Sheinbaum no iba a ceder fácilmente. El 3 de diciembre, hace apenas 2 días, Trump envió a su secretario de Estado a una misión secreta a Ciudad de México. La misión era simple: convencer a Sheinbaum de que recibiera a Trump antes de fin de año, ofrecerle lo que fuera necesario para conseguir esa reunión. El secretario de Estado llegó a México el miércoles por la noche. Se reunió con el canciller mexicano durante 4 horas. Según mis fuentes, la conversación fue tensa desde el primer minuto. Estados Unidos ofreció retrasar la implementación de los aranceles por 90 días. México respondió que no había pedido ningún retraso porque no temía a los aranceles. Estados Unidos ofreció aumentar la cooperación en materia de seguridad. México respondió que la cooperación actual ya era suficiente y que cualquier aumento tendría que ser negociado en condiciones de igualdad, no impuesto unilateralmente. Estados Unidos ofreció un nuevo programa de visas de trabajo para mexicanos. México respondió que ya existían programas de visas y que el problema no era la cantidad de visas, sino el trato que recibían los mexicanos en suelo estadounidense. Cada oferta estadounidense fue rechazada, no con hostilidad, pero sí con firmeza. El canciller mexicano le dejó claro